Bienvenidos a V Noticias, el informativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La coordinación de medidas y la atención integral y acciones con niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado fue el tema expuesto por el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, durante la audiencia pública Todos por los Niños, liderada por la Comisión de Infancia del Congreso de la República. Durante una evaluación a las políticas para la atención de los menores en el país, liderada por la Comisión de Infancia del Legislativo, la Unidad para las Víctimas informó que fortaleció su estrategia de prevención para evitar que los menores víctimas, que ascienden a 2.2 millones en todo el país, sean reclutados ilegalmente. Haciendo la atención a este grupo poblacional específico a través de diferentes programas que llevamos con los entes territoriales, a las alcaldías, con las gobernaciones, estrategias de prevención del reclutamiento. En la audiencia, el director de la unidad también reconoció que en indemnizaciones hay 138.455 encargos fiduciarios por un valor superior a los 558.000 millones de pesos y que se han hecho pagos efectivos a 12.570 menores. ¿Cómo fortalecer desde el Estado la atención y reparación integral a víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, en especial a niños y niñas nacidos como consecuencia de estos hechos? Este tema fue el eje central de la mesa de trabajo que adelantó la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República. En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General, el Instituto de Medicina Legal y la Jurisdicción Especial para la Paz. También acudieron varias víctimas de violencia sexual, quienes expresaron sus inquietudes y sugerencias. Para contextualizar este tema nos acompaña Lorena Mesa Mayorga, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas. Subdirectora, ¿qué atención le ha brindado la unidad a las víctimas de violencia sexual y a sus hijos? Bueno, en el Registro Único de Víctimas se encuentran incluidas más de 25.000 personas por el hecho victimizante de violencia sexual. Actualmente tenemos 943 hijos de estas víctimas de violencia sexual, para las cuales la unidad ha puesto a disposición las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en la ley. Subdirectora, ¿cuáles fueron los compromisos que adquirió la Unidad para las Víctimas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto de Medicina Legal? Bueno, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Medicina Legal lo que vamos a hacer es unas mesas de trabajo técnicas para que con las líderes de este hecho victimizante podamos establecer rutas de atención psicosocial, rutas de participación en otros espacios por parte de ellos y de sus hijos que fueron víctimas de este hecho victimizante. Subdirectora, pero ¿cuáles son los retos que se tienen para la atención de los niños y niñas nacidos producto de la violencia sexual en el marco del conflicto armado? Bueno, estos niños son incluidos en el Registro Único de Víctimas. Para ellos procede el pago de la ayuda humanitaria por otros hechos victimizantes y procede el pago de la indemnización administrativa. Entonces se hace todo el proceso de documentación, pero lo más importante es que la unidad tiene dispuesto una estrategia psicosocial donde los niños pueden participar igual que sus madres con la intención de restablecer un poco ese tejido social, poder acompañarlos en su proceso de recuperación emocional para poder superar este flagelo que tuvieron que vivir. Muchas gracias a la doctora Lorena Mesa, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, por acompañarnos en V Noticias. En otra información, en el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, conocimos la historia de Lida Quevedo, encargada de la Fundación Giovanni Quevedo en Agua Azul, Casanare. Ella busca a su hermano hace 20 años. Crónicas V Noticias. ...25 de noviembre de 1999. El que se llevaron fue a mi hermano, a Giovanni Quevedo, que es el que está desaparecido. La lucha nace de mirar esa misma situación la que uno vive. Y si bien podría haber cogido un arma y haberme vuelto revolucionaria o haberme vuelto paramilitar, por todo el resentimiento que tenía en mi corazón de las injusticias, pues decidí empoderar la bandera y conformar una organización defensora de derechos humanos. Y empezamos con las madres, empezamos como con 10 mamitas a caminar, a buscar, a ver dónde estaban. Nos constituimos como Fundación Giovanni Quevedo Lazos de Vida. El nombre en homenaje a mi hermano, para que ni usted olviden a Giovanni Quevedo. Ese era el primer ejercicio que yo buscaba. Más que una reparación económica hay que buscar es una verdad y una justicia. Y la verdad va en dónde están nuestros familiares, ¿cierto?
y la justicia va en que se condene a esas personas. Buscando a mi hermano, a Giovanni Quevedo, yo tuve la oportunidad de conocer un poco el proceso de exhumaciones, de salir a territorio, de conocer lo que es echarse una maleta a la espalda con agua, llevando chuzo de zancudo, conocer cómo es la vida del grupo de exhumaciones, qué tienen que hacer para estar allá, cómo se busca un desaparecido. Todo eso lo conocí yo como víctima y como representante legal de la Fundación en ese momento. Fue algo muy maravilloso y de ahí entendí que buscar un desaparecido es algo muy complejo. No es fácil, pero aquí estamos poniéndole la cara al mundo. A mí me interesa es encontrar a Giovanni Quevedo y poderle cumplir la promesa a mi mamá de que un día lo va a tener en sus brazos, así sea en un cajón, y poder enterrarlo y tener a dónde ir a llorarlo. Ese es mi sueño más grande y eso es lo que voy a hacer y no voy a descansar hasta lograrlo. Sobre este tema, la Unidad para las Víctimas acompañó el segundo encuentro nacional por la verdad y el reconocimiento a la persistencia de las mujeres y familiares víctimas de desaparición forzada en Pasto, Nariño. Los familiares de desaparecidos participaron con diferentes obras artísticas en las que se vincularon víctimas de todo el país. Gloria Chicanoy es una mujer que se ha destacado por liderar la búsqueda de su hijo desaparecido desde 1997 y la de otros desaparecidos en Nariño. Mi hijo se desapareció en mi casa un 24 de abril. Él era día jueves, me acuerdo mucho. Salió de mi casa y nunca volvió. Ahí que vino el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Ella se ha convertido en una mujer reconocida por su perseverancia y su fe inquebrantable, para que su voz sea escuchada por toda la sociedad. Soy una madre guerrera que sigo luchando, sigo buscando, sigo escarbando para encontrar a mi hijo. Gloria es solo una de las miles de mujeres que a través de su arte y sus cantos han hecho catarsis de su dolor para expresarle al mundo que existen y que no están sola en la búsqueda de sus familiares víctimas de desaparición forzada. La Unidad para las Víctimas entregó más de 200 indemnizaciones que se encontraban bajo la figura de encargo fiduciario a jóvenes víctimas del conflicto armado que ya cumplieron su mayoría de edad. En Bogotá, en el marco de la Semana de la Juventud, la Unidad para las Víctimas entregó 231 cartas de indemnización a jóvenes sobrevivientes del conflicto que cumplieron la mayoría de edad y que habían sido notificados del encargo fiduciario siendo menores de edad. Fue una tarea que nos pusimos desde el primer día que quedamos como directores de la Unidad para las Víctimas y allí desentrabar los encargos fiduciarios. Hoy nos permite estar entregando estos 231 encargos fiduciarios por una inversión superior a los 1.000 millones de pesos. Con la entrega de las indemnizaciones, la entidad incentiva a que los jóvenes destinen estos recursos en educación, vivienda, proyectos productivos y emprendimiento. Estoy creando mi propia empresa con mi papá, pero pues aún así, gracias a esto puedo, digamos que, ayudar a crearla, a traer nuevos proyectos acá a Colombia, porque pues son proyectos innovadores. La jornada finalizó con una feria de servicios con la oferta institucional para los jóvenes por parte de diferentes entidades. La Unidad para las Víctimas conmemoró la Semana de los Pueblos Indígenas, una fecha que hace parte del Día Internacional de estas poblaciones, la cual conmemora todos los años la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yunkunujina azimezare nandi atikigua zakinupani abiri juabika manakana kwavani zaidinazeni Natsanka chmungu tsawioi changisechuai chantra después kach swatsana mamavioi jetska kabun wawaineng utsitsang tobiasheng wawonseng bakong watang tamakane homuin anashi wahinto hariana yakar sumaka wayu Guayanahira Guapushua, Sunantuakua Paca. Na kiwate kwesh seu kipcha yacha genet kanyo news na chapa hanao eu tengamecha na kwesh. Durante la conmemoración de la Semana de los Pueblos Indígenas, artistas como Iván Guayasamín y Eliana Muchachasoy engalanaron las instalaciones de la Unidad para las Víctimas.
Construir memoria y exaltar su cultura es lo que busca plasmar en cada uno de sus lienzos Eliana Muchachasoy, artista indígena del Valle de Sibundoy en Putumayo. Que en el momento de plasmar la pintura es como un homenaje a toda esta memoria que nos han dejado nuestros abuelos. La conmemoración de la Semana de los Pueblos Indígenas les permitió a los funcionarios de la entidad acercarse a varias creaciones artísticas alusivas a estas comunidades, como las del reconocido pintor Iván Guayasamín. Es una manera de no dejar perder nuestras raíces, de no dejar perder lo que realmente somos. El evento estuvo amenizado por la agrupación de música tradicional Ucamaú. Alrededor de 300 niños pertenecientes al sujeto de reparación colectiva de la comunidad indígena Nasa en Jambaló, en el Cauca, recibieron una dotación deportiva para fortalecer los procesos de formación en las escuelas de esta comunidad. Con música, los niños del resguardo de Jambaló recibieron la dotación de balones de fútbol y voleibol, mallas para las canchas y uniformes para desempeñar estas actividades. Es una de las medidas que se va a hacer reparada, en este caso la implementación de implementos deportivos a las escuelas deportivas de nuestro territorio. Estos elementos entregados por parte de la Unidad para las Víctimas en asocio con el Banco Mundial permitirán fortalecer las escuelas de formación deportiva de esta zona. Esperamos que el programa siga satisfaciendo las necesidades de todos y cada uno de los niños. Gracias a los procesos de reparación colectiva de estas zonas altas, media y baja del municipio de Jambaló, podrán continuar con la formación deportiva para los niños y jóvenes de sus comunidades. En Nariño se llevó a cabo la jornada de validación del documento de caracterización del daño con la comunidad étnica Bajo Mira y Frontera. En este espacio participaron miembros de la Junta de Gobierno y líderes de 49 veredas de este sujeto de reparación colectiva. A través de la lectura del documento de caracterización del daño, la comunidad del sujeto de reparación étnico Bajo Mira y Frontera en Nariño validó lo descrito en los daños a los atributos de prácticas colectivas, formas de organización, proyecto colectivo, entre otros. Creemos importante este documento porque prácticamente hemos vivido el flagelo también de la guerra y en ese sentido hemos recibido demasiadas afectaciones. Los líderes de las 49 veredas validaron la información del documento y solicitaron un capítulo que describiera el daño ocasionado a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores. Y el documento de validación para nosotros es importante porque nos permite caracterizar, darnos cuenta la magnitud de los daños que hemos tenido. La jornada finalizó con la participación de los líderes de la zona, en la que destacaron la unión como consejo y la fuerza como población negra que lucha por la paz y la producción de su territorio. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, acompañó al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, al departamento de Nariño, donde se abordaron temas relacionados con la seguridad para construir legalidad, emprendimiento y equidad en este territorio. La Unidad para las Víctimas se une al programa Zonas Futuro, que busca la transformación de las regiones más afectadas por la violencia. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, acompañó al presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el lanzamiento de esa iniciativa que tuvo lugar en el municipio de Tumaco. Son zonas que tenemos que identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las víctimas y cuáles están articuladas en toda la ruta de la Ley 1448, toda la ruta, y establecer en dónde nos podemos articular, como lo hemos hecho con los municipios PEDETS. El programa busca la transformación de las regiones más afectadas por la violencia, la criminalidad y la pobreza, llevando a los territorios priorizados la prestación de servicios sociales como educación, salud y justicia. Es la articulación entre todas las entidades, y allí en estas zonas Futuro tenemos a la población víctima. Las zonas Futuro, construyendo, transformando y preservando, estarán ubicadas en el territorio del Bajo Cauca, sur de Córdoba, Catatumbo, Arauca, Pacífico Nariñense y los parques nacionales de Chimbiriquete, Sierra de la Macarena, Catatumbo Barí, Nudo de Pajaramillo y Sanquianga, con lo cual se busca la sustitución de economías ilícitas por lícitas, trabajando así en la preservación del medio ambiente. La comunidad del sujeto de reparación colectiva del barrio El Bosque, en Chigorodo, Antioquia, participó de una jornada cultural y deportiva en la que se conmemoraron 24 años de la masacre del Aracatazo, en la que 18 personas de esta comunidad fueron asesinadas.
Deportes, cultura y mucha alegría hicieron parte de la jornada de entrega de dotaciones deportivas para la recuperación de las prácticas sociales dentro del proceso de reparación colectiva de la comunidad del barrio El Bosque en Chigorodó. En esas prácticas sociales vamos a recuperar todas las prácticas que habíamos perdido por la violencia, por el miedo, como es jugar catapi, bolita, encostalao. El evento coincidió con la conmemoración de los 24 años de la masacre del Aracatazo. Las familias realizaron un sentido acto simbólico que estuvo acompañado de una ofrenda floral, velas y una pancarta con los nombres de las 18 víctimas de la tragedia. Ya esos miedos se han ido perdiendo, gracias a Dios y a la Unidad para las Víctimas que han venido trabajando en este proceso. Aquí están las fotos de las víctimas del Aracatazo, quedaron plasmados aquí en este telón, como en memoria para recordar que estas personas, estas víctimas, cayeron ahí en la masacre. La comunidad, además de recibir y participar en las actividades deportivas, compartió una olla comunitaria y varios juegos tradicionales de mesa. Con estas acciones, la unidad busca aportar a la recuperación de la confianza de esta comunidad e involucrar a los jóvenes en el proceso de reparación colectiva. La Unidad para las Víctimas, a través del Banco Agrario y su aliado Surred, amplía la cobertura para el pago de atención humanitaria a todos los sobrevivientes del conflicto armado en el territorio nacional. Con el fin de ofrecer una mejor cobertura en todo el territorio nacional, los sobrevivientes del conflicto contarán con el corresponsal bancario Surred, donde podrán recibir el beneficio de atención humanitaria. Es a través de nuestro operador bancario, el Banco Agrario, ha firmado convenios con operadores y nos permite llegar hoy a más de 10.500 puntos de pagos de la atención humanitaria en 12 departamentos. Eso se suma al anterior convenio que ya tenemos con una empresa, Supergiros. La ciudadanía podrá consultar toda la información en www.unidadvictimas.gov.co. La Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones por más de 9.000 millones de pesos, como parte de la reparación por vía judicial a 621 víctimas del bloque mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, que en su mayoría son residentes del municipio de Peque, en Antioquia. Hoy le doy gracias al Gobierno Nacional por la ayuda que nos está dando, la cual pienso invertir para mejorar mi calidad de vida. Cúcuta se ha convertido en la principal ciudad receptora de sobrevivientes del conflicto armado, quienes años atrás habían salido del país hacia Venezuela en busca de oportunidades. Hoy regresan a Colombia. Conocimos la historia de una sobreviviente, quien a través de su emprendimiento de cursos de arte busca rehacer su vida. Estoy, como se dice, con una mano adelante y otra atrás, pero no es fácil, pero tampoco es difícil, o sea, tampoco es imposible. De esta manera llegó a Cúcuta Sandra Araque, una colombiana que volvió en busca de nuevas oportunidades, dejando a su familia en Venezuela para resurgir con emprendimiento en el país del cual huyó por culpa de la violencia. Llegué a este curso por medio de la mamá de una compañerita de mi hija del colegio. Ella me dijo, mira, hay un curso de manualidades, ¿sí? Solamente lleva lápiz, borrador, sacapunta y allá se te dice el material. Durante las capacitaciones artísticas y manuales se encontró con un grupo de víctimas en similares condiciones de vida, como la de Sandra y cientos de historias más en este taller de mujeres, adolescentes y hombres que buscan construir una nueva vida a partir de sus proyectos de emprendimiento. La Unidad para las Víctimas acompañó en Neiva el cuarto encuentro de la Red Departamental de Mujeres Desplazadas del Conflicto Armado Colombiano. Las víctimas plasmaron con sus manos el antes y el después de sus vidas. Con retazos, vinilos y diferentes materiales, delegadas de las mesas de víctimas de 28 municipios del departamento del Huila plasmaron en un mapa de memoria lo que representa sus realidades luego del conflicto armado. El conflicto armado pues nos destruyó la familia, por igual como nosotros como pueblo Misak. Llegamos acá, organizamos resguardos y seguimos unidos como pueblo Misak. El encuentro, apoyado por la Gobernación del Huila y liderado por la Mesa Departamental de Víctimas, brindó un espacio para la socialización de temas coyunturales de entidades como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. La Unidad para las Víctimas participó en la conmemoración de los 21 años de la toma de la base militar de Miraflores en el departamento de Guaviare.
En un acto de reconocimiento y reparación simbólica organizado por el Ejército de Colombia y la Unidad para las Víctimas, se conmemoró la toma guerrillera de Miraflores, Guaviare, ocurrida el 3 de agosto de 1998 por miembros de las extintas FARC. Nos sentimos muy honrados y muy satisfechos con toda la gestión que ha realizado la Unidad para las Víctimas. Antes del evento, el equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas realizó un taller en el que los sobrevivientes de estos hechos, por medio de dibujos, plasmaron lo que significa su proceso de reconstrucción personal para superar las cicatrices dejadas por el conflicto. La comunidad víctima del municipio de Génova, en el departamento del Quindío, recibió el especial web Galerías de la Memoria de Génova, un producto realizado por parte de la Unidad para las Víctimas y enmarcado el proceso de reparación colectiva que se adelanta en esta comunidad desde hace más de 3 años. El Comité de Impulso, conformado por víctimas del conflicto armado que viven en Génova, recibieron de manos de la directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Laura Moreno Mejía, el especial web que desarrolló la entidad desde el área de comunicaciones, como una medida de satisfacción del Plan Integral de Reparación Colectiva que se adelanta en esta zona del país. Nos encontramos muy contentos, esto es un logro para la unidad poder entregar esta medida del PIRC, porque así reivindicamos los derechos de las víctimas del municipio. Este especial web hace parte del proceso de la Galería de la Memoria que entregó la entidad en físico el pasado 26 de noviembre del año 2018, que quedó ubicada en la Casa de la Cultura del municipio, lugar que fue construido con los aportes e insumos de las personas afectadas por el conflicto y que hoy son ejemplo para el país. Pues todo esto hizo parte de un conflicto que afortunadamente estamos superando. Para este grupo de víctimas, el especial web tiene como propósito mostrar un capítulo de la historia de Génova que no se debe repetir y exponer la fortaleza y superación de su pueblo. Como resultado de la articulación del Ministerio de Trabajo, la Unidad para las Víctimas, el DPS y el SENA, se logró realizar en la ciudad de Cartagena la primera Feria Regional de Emprendimientos, donde 38 emprendedores lograron presentar sus productos. Una reparación que además de llevar todo el tema emocional como tal, sea una reparación que permita a las víctimas tener un proyecto de vida. De esta manera, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, destacó la importancia de este tipo de ferias para las víctimas. Por su parte, el director de la unidad, Ramón Rodríguez, resaltó el trabajo de estos emprendedores. Que buscamos que las víctimas cada día generen capacidades, generen ingresos y es la forma como estamos contribuyendo para que las víctimas superen situaciones de vulnerabilidad. 38 emprendimientos como el de Indira Morales, una mujer que ha logrado unir a su familia con su proyecto. Estas ferias son muy importantes para darnos a conocer, ya que soy víctima del conflicto armado, tengo la capacidad para salir adelante y la unidad de víctimas ha sido la principal entidad que nos ha ayudado para poder salir y darnos a conocer. Integrantes del sujeto de reparación colectiva de la vereda El Neme en el municipio del Valle de San Juan, en Tolima, se capacitaron como corresponsales comunitarios para apoyar la implementación del proceso de reparación que busca activar una ruta turística por la paz en este territorio. Llegar al Neme es llegar a un verdadero paraíso. De ello dan cuenta las cascadas, las lagunas de cultivos de peces y los ríos que invitan al contacto directo con la naturaleza. Este proyecto pretende, con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, la recuperación del buen nombre de la población de esta vereda en el Valle de San Juan, en Tolima. Sus pobladores buscan promover una ruta turística por la paz y para esto 20 de sus integrantes se capacitaron como corresponsales comunitarios en la implementación de la medida de satisfacción del Plan Integral de Reparación Colectiva. Fue algo que a nosotros como personas y como comunidad nos sirvió mucho, porque aprendimos cómo vender nuestros sitios turísticos en la vereda del Neme. Los corresponsales comunitarios recibieron formación básica en habilidades comunicativas y en manejo de equipos de cámaras, micrófonos y redes sociales para que puedan visibilizar su territorio ante el país. La Unidad para las Víctimas participó de la entrega de ganado como cierre de una de las medidas del plan de reparación colectiva del corregimiento de Ciénaga de Lopón, en el municipio de Barrancabermeja. Durante 2 horas a bordo de un motor canoa y bajo el inclemente rayo de sol que brilla en el puerto petrolero de Barrancabermeja, funcionarios de la Unidad para las Víctimas recorrieron el río Magdalena para llegar hasta el corregimiento de Ciénaga de Lopón. Hacer la entrega de un toro y 18 vacas junto con sus terneros fue la misión que impulsó esta calurosa tarea. Pero que además también se viene haciendo en diferentes partes del país, especialmente en regiones más afectadas por la violencia.
Este acto fue acordado con los integrantes del sujeto de reparación colectiva del corregimiento de Ciénaga de Lopón para contribuir al mejoramiento de la calidad y la restauración de sus proyectos de vida. Muy agradecida con la Unidad para las Víctimas, el Banco Mundial, por habernos gestionado este proyecto que tanto anhelaba. Con esta entrega, que equivale a más de 45 millones de pesos, se cierra una medida del Plan Integral de Reparación Colectiva con la cual se busca garantizar el sostenimiento económico de las familias afectadas por la violencia en esta región. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.